Hablemos con productores. Muy bien. No es la primera sequía que les toca en el campo, ¿no? No es la primera vez. No, a ver, yo he visto unas cuantas, ¿no? Sí. Y bueno, he visto más grandes que esta, por más que en los datos creo que de INEA se está hablando de más de la sequía más grande de los últimos 50 años, pero el Uruguay es muy diverso, y las sequías impactan en forma diversa y tiene mucho que ver ese impacto con la historia de uso que han tenido los suelos. ¿Tan así? Sí, así sí. ¿Sí? Sobre todo con la materia orgánica que tienen para retener la humedad y la cantidad de pastura que tenga también. Un campo muy pelado no es lo mismo que un campo empastado. Retiene mucho más agua el campo empastado y eso hace que produzca más y que se resista mejor a la sequía. Y cosecha más agua. Y cosecha más agua, además. ¿El campo natural cosecha más agua? Sí. Sí, es decir, el campo natural tiene la cosecha de agua y la reserva de agua están vinculadas a la estructura del suelo. A ver. Y la estructura del suelo, cuando se le hace laboreo, empieza a cambiar. Empieza a cambiar y se empieza a haber compactación, empieza a haber menos porosidad, empieza a haber menos capacidad de cosecha de agua y menos capacidad de reserva de agua. Empieza a aparecer la famosa suela de arado, o sea, una serie de elementos que en el campo natural no tienen ese problema. Claro. Cuando él habla de cosecha de agua, ¿a qué se refiere? Al agua que consume el pasto, que puede producir más, puede desarrollarse mejor si tiene más humedad, por supuesto, ¿no? Claro. Y eso lo hace un campo que está sano. Y lo hacen mejor nuestras pasturas naturales que las pasturas introducidas, porque son las que están acá hace miles de años. Sí. Y son las que formaron el suelo que tenemos. ¿Adaptadas? Sí, adaptadas al clima, al ambiente y a nuestros suelos. 70 millones de años. Vendrían a ser, desde mi punto de vista, los ancestros de esta pastura, porque en 70 millones de años la evolución actúa, ¿no? Ahora, se dice que cuando se terminaron los dinosaurios arrancaron las pasturas. Que los dinosaurios cenaron con pasto. Eso lo decía Marcelo Pereira acá un día. Y bueno, como decía Juan, nuestras pasturas naturales, nuestras especies, nuestro campo natural que tiene 2.000 especies, de las cuales, más o menos 2.000 especies, de las cuales 400 son gramíneas. Gramíneas buenas, ¿no? Han tenido han pasado por todos los climas, cientos de años, y han resistido. Tienen una gran capacidad de resistencia y una gran capacidad de resiliencia. Resistencia es la capacidad de resistir los disturbios como de la sequía, y resiliencia es la capacidad de recuperarse luego del disturbio. Ahora, con los manejos podemos reducir esa resistencia y reducir esa resiliencia, o aprovechar al máximo esa capacidad potencial que tiene el campo natural. Hablamos de la situación de sequía, hablamos del suelo, hablemos del agua específicamente, bien directamente del agua, ¿verdad? Hay dificultades para encontrar agua en superficie, pero hay más dificultades para encontrar agua apropiada subterránea. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay una percepción de parte del productor en ese sentido? ¿Es tan real que está ocurriendo? Yo te diría una cosa, que me gustaría que esto nos sirviera de ejemplo para proyectarnos un poco hacia el futuro y hacer algún desarrollo para justamente evitar que en próximas sequías haya escasez de agua, para bebida del ganado. Inclusive, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy hay mucha gente que no tiene agua para que el ganado tome. Y entonces, claro, la situación se agrava muchísimo más. El ingeniero Aguerre, me gustaría mencionar esto, cuando estuvo de ministro de Ganadería, elaboró una ley y fue aprobada, y creo que le falta reglamentarla, pero está aprobada para construir represas que atendieran a muchos predios, porque sería multipredial, claro, porque muchos productores no tienen las condiciones topográficas, aunque quisieran, de hacer una represa viable, o sea, una represa que tenga profundidad y volumen de agua suficiente para resistir la evapotranspiración y lo que consumen los animales. Claro. Entonces, eso me parece que es una de las cosas que tendríamos que ponernos en mente para el futuro. Desarrollar esa ley y hacer un sistema de diques, de represas multiprediales para abastecer a muchos productores.
Porque si no, nos va a pasar, como dijo Albert Einstein, si seguimos haciendo las mismas cosas no vamos a cambiar nada. La única forma de cambiar es hacer cosas distintas. Y eso es una de las cosas que creo que tenemos que cambiar. ¿Están así? Sí, yo creo que además de lo que dice Juan, también podemos mencionar las fuentes de agua subterránea, ¿verdad? Sí, acá en esta región del país estamos privilegiados, digamos. El acuífero que está bajo nosotros se llama acuífero Chuy y va desde La Paloma, digamos, hasta Lago Dos Patos, que es un lago que está en territorio brasileño después de Laguna Merín, que es más grande que Laguna Merín. Toda esa zona es un acuífero muy productivo, el más productivo de Uruguay y de mucha calidad. Entonces, pero cuidado, hay que cuidarlo. Es decir, las perforaciones deben de ser hechas de tal forma que no se contamine, porque la perforación es una vía posible de contaminación del acuífero porque conecta la superficie con el acuífero, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de una carie de una muela. O sea, una carie de una muela nos puede traer una infección porque nos puede llevar las bacterias por el conducto de la carie de la muela al torrente sanguíneo, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo. O sea, entonces una perforación hay que hacerla con todas las de la ley para que no se vaya a contaminar desde la superficie. Hay métodos técnicos para hacerlo, ¿no? Pero bueno, se necesita una empresa, se necesita hacerle lo que se llama sellado, hacer lo que se llama losa sanitaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a las aguas subterráneas. Pero hay otro tema que yo quería mencionar muy brevemente para no quitarte demasiado tiempo, que hoy se habló acá y que el Instituto Plan Agropecuario hace tiempo que viene hablando y que yo soy un convencido de eso, ¿no? Que hay métodos para desacoplar una sequía de una crisis. A ver. Se ve en ganadería, y yo que soy apicultor, lo estoy poniendo en práctica también en el sector, en la producción apícola. No es fácil, hay que conocer mucho sobre todos los contextos y hay que tener una noción de contexto. ¿Y qué es contexto? Bueno, si vamos a hablar de ganadería, tenemos que saber que el tipo de ganadería que vamos a hacer tiene que estar en sintonía con los recursos naturales que tenemos. Tenemos que aprovechar al máximo y tenemos que estudiar mucho y tenemos que conocer mucho los recursos naturales que tenemos y tratar de hacer una explotación en sintonía. Pues no es lo mismo tener un campo de lomada, un campo de planicie y un campo de sierra. Entonces hay que cada zona tiene sus particularidades y entonces manejar la carga y manejar y poder trabajar en sintonía con el ecosistema que tenemos nos va a permitir desacoplar, aunque parezca raro, desacoplar la sequía de la crisis, ¿verdad? La sequía está ahí. La sequía va a aparecer siempre. Claro, lo que tienes que evitar es el eslabón crisis. Evitar que nos golpee, estar preparado en definitiva. Y estar preparado es tener una visión de contexto. Y como lo decía una productora hoy acá, cuando pensamos en una inversión, no hay que pensar en el retorno de esa inversión, sino que hay que tratar de ver como sistema. Tenemos que ver nuestra explotación como un sistema. Y desde el punto de vista ecológico, también como un sistema. A los efectos de poder manejar, pero claro, estas cosas requieren estudio, requieren conocimiento, y hay una cosa que en Uruguay falta y que Uruguay no lo ha sabido resolver. Desde mi punto de vista, lo digo siempre que tengo la oportunidad, que es que no se ha podido resolver el acompañamiento técnico. O sea, para todas estas cosas el productor necesita del acompañamiento técnico. Porque el diseño de un establecimiento es algo complejo, donde participan muchos factores, donde hay que tener capacidad de hacer un análisis sistémico para lograr una comprensión holística. Un sistema, pero además poder analizar en forma sistémica los elementos que participan, porque interaccionan entre sí y hay que conocer todas esas interacciones. Y para hacer un rediseño de un sistema que tenga en cuenta la época de entore, y por lo tanto la época en que van a nacer los terneros, la carga, la distribución de los recursos, porque un sistema tiene diferentes recursos
Y las categorías de animales, los vacunos, el ternero, la vaca, las distintas categorías tienen diferentes requerimientos de recursos. Entonces, la distribución y la asignación de los recursos a quien los necesita y de la mejor forma lleva toda una planificación. Es un trabajo técnico. Es un trabajo técnico, sí, ¿verdad? Ahora, han habido tímidos, yo le llamo así, tímidos esfuerzos con los proyectos de desarrollo rural. Pero ¿qué pasa? Termina el proyecto financia algunas medidas. Y una cosa que me faltó decir, que hay que tener en cuenta los procesos. O sea, hay que pensar en trabajar en base a procesos y con un uso estratégico de insumos, donde el principal insumo es el conocimiento. Porque, ¿qué es la imagen que nos vende la publicidad? Que para producir hay que gastar en tal insumo, en tal insumo y tal insumo. ¿Por qué? Porque detrás de esa publicidad hay un sponsor que lógicamente promociona lo que vende. Ahora, al campo natural y a la tecnología de proceso, esa no tiene insumo. Ese es el gran problema. Entonces escapa la percepción de la gente. Por eso todo el mundo está deslumbrado con producir en base a insumos. Y muchas veces se meten en un callejón sin salida. Cuando si hubiesen aprendido como decía el profesor Bernardo Rosucker, primero a conocer y después a conocer las especies de campo natural y saber cómo manejarlas, hubiese sido mucho más efectivo. Eso hubiese sido mucho más efectivo. Se está debiendo eso. Esa parte se está debiendo. Se está debiendo. Claro. Se está debiendo en forma masiva, digamos. ¿Por qué? Y se está debiendo en forma de la conceptualización de las personas, porque la conceptualización viene por lo que la gente escucha. Y la gente escucha lo que está sponsorizado. No sé si soy claro. Hay que salirse del consumismo. La propaganda es todo. Entonces, yo creo que el productor solo es muy difícil que salga de esto. Pero en el Uruguay no está resuelto el acompañamiento técnico. Y como lo decía, los proyectos de desarrollo, y lo hemos visto y lo hemos comentado entre técnicos muchas veces, los proyectos de desarrollo, cuando terminaba el proyecto, terminaba la financiación del técnico. El productor se quedaba solo. Y de pronto se quedaba solo con un predio rediseñado por un técnico. Hay productores que lo pueden seguir, pero hay productores que no lo pueden seguir porque no les dio el tiempo para aprender. ¿Y qué hacen? Vuelven a lo que sabían, vuelven a lo que aprendieron de sus mayores. Tiempo perdido. Entonces, ¿qué faltaba? Una continuidad del acompañamiento técnico. El Instituto Planetario Agropecuario hace lo que puede con los recursos que tiene a través de métodos que se han ingeniado con grupos de WhatsApp y todo lo demás. Ahora, desde mi punto de vista, la presencia del técnico es fundamental. Entonces, la solución me parece que iría por el lado de formar grupos de productores, porque un técnico en la producción familiar, un técnico para cada productor es imposible que lo pueda solventar. Grupos de productores que solventen a un técnico, pero que haya un apoyo de público y un apoyo de las instituciones de los productores. O sea, una especie de triple funcionamiento. Por un lado, los productores individualmente o agrupados, por otro lado, las instituciones de los productores y por otro lado, el Estado. Eso desde mi punto de vista sería una gran inversión que generaría mayor producción con el paradigma de producir y conservar. Muy bien. No tenemos más nada que agregar.